Como sabemos, estaremos estudiando durante esta jornada el conflicto de los siglos, y para aquellos que no conocen ese libro, el conflicto de los siglos básicamente es la batalla entre el bien y el mal. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Vamos a ver cuándo, cómo y dónde se originó. Este libro también desenmascara el plan de Satanás en los últimos días y nos muestra también cómo Dios está guiando a su pueblo. También nos acerca más a Dios. A medida que uno lo va leyendo este libro, te dan ganas de orar, te dan más ganas de buscar de Dios. Así es que el plan final es que Dios nos muestra el plan de Él, básicamente, para llevarnos de regreso a nuestro eterno hogar. Y bueno, en el día de hoy tenemos la participación de un invitado muy especial, y él es el pastor Vladimir Polanco. Para aquellos que no lo conocen, el pastor Vladimir Polanco es el escritor de la matutina de jóvenes para este año 2016, titulada Visita a mi muro. También es el escritor del libro de Lucas, el Evangelio de la Gracia, el cual nosotros utilizamos, si se acuerdan, en el segundo trimestre del año pasado. Así es que, pastor Vladimir Polanco, de antemano le damos muchísimas gracias por su participación. Estamos muy agradecidos de que haya aceptado la invitación. Y bueno, queremos extenderle la bienvenida a esta programación. Sea bienvenido una vez más. Cuando esté listo, el tiempo es suyo. Hola, muy buenos días. Estoy muy contento y agradecido de mi Dios por esta maravillosa oportunidad de compartir con ustedes el estudio de un libro de tanta importancia y de tanta trascendencia, no solamente para nosotros los de la iglesia, sino también para la gente que no es adventista del séptimo día. De paso, sería bueno que nosotros sepamos que El conflicto de los siglos fue el primer libro de Elena de White que se utilizó como instrumento para que los colportores lo vendieran. O sea, cuando la hermana White escribió ese libro, lo concibió como un libro para el mundo, no un libro para la iglesia. Y estamos contentos de poder iniciar este estudio con ustedes esta mañana. Yo quisiera, antes de entrar de lleno al capítulo número 1, hacer un poquito de historia y hacer una introducción a lo que es este libro. El conflicto de los siglos es un libro extraño. Es un libro que cuando uno conoce su historia no puede decir otra cosa más que Dios estuvo durante todo ese proceso de redacción, porque es un libro que yo lo calificaría como uno que nace, que crece, que se reproduce, pero que nunca muere, porque lo que usted hoy tiene en la mano comenzó con una visión de 2 horas que el Señor le dio a la señora White el 14 de marzo de 1858. Así comenzó ese libro, una visión de 2 horas. Con el paso de los años, entonces el libro fue creciendo, comenzó la primera vez que se publicó con un pedacito que aparece en el libro de Primeros Escritos, la última sección de Primeros Escritos, fue el contenido de esa primera edición. Luego en 1884 se hizo una publicación del libro bajo el título de Spiritual Gift, fue el tomo 4, y en 1888 salió con el libro, con el título tal y como nosotros lo conocemos hoy, El conflicto de los siglos. Pero esa edición, y que formó una parte, un pedazo de Primeros Escritos, y que luego se convirtió en un libro, de repente más tarde llegó a ser a toda una serie que incluye 5 libros, que comienza con Patriarcas y Profetas, con Profetas y Reyes, con El deseado de todas las gentes, con Hechos de los Apóstoles, y finalmente el libro que nosotros vamos a estudiar hoy. O sea, todo comenzó con una visión de 2 horas, que luego se extendió a un libro de unas 200 páginas, luego a un libro de unas 600 páginas, y luego a toda una serie que incluye casi 3,000 páginas de información, donde el Señor le mostró y le reveló por medio de inspiración, por medio de estudio a la señora White, todo el desenlace de el inicio y el final del gran conflicto entre el bien y el mal. Por ser un libro tan especial, Satanás siempre ha intentado evitar la circulación y el estudio de dicho libro. De paso, cuando la hermana White recibió esa visión,
en marzo de 1858, 2 días después, Satanás intentó matarla, literalmente matarla. Le quitó la voz, la puso paralítica, la señora White no se podía ni siquiera mover, y ella misma se preguntaba, ¿qué es lo que me está pasando? Y no fue luego cuando el Señor le mostró que a raíz de esa visión y a raíz de la información que Dios le había dado para que ella la transmitiera al pueblo, Satanás se enojó con ella e intentó matarla para que ese libro hoy nosotros no pudiéramos tenerlo en la mano. Por otro lado, sería interesante que nosotros sepamos un dato bastante curioso. Hay una diferencia entre el conflicto que la señora White publicó en 1888 con el conflicto que nosotros utilizamos en español. ¿Cuál es la diferencia? Hay un capítulo, el capítulo número 13 de nuestra edición, El despertar en España, que no fue escrito por la señora White. Por eso cuando usted va y busca el conflicto en inglés se va a dar cuenta que ese capítulo no está, el despertar en España. Fue un capítulo que preparó el secretario especial de la señora White, C.C. Chrysler, con la ayuda del hermano Hall. Y entonces la hermana White leyó el capítulo sobre cómo la obra había trascendido en los países de habla hispana, especialmente en España, y entonces aprobó que el contenido de ese capítulo también circulara en la edición que nosotros tenemos hoy en español. Así que resulta interesante, ¿no? Como un libro que para nosotros tiene tanta trascendencia y que nosotros lo consideramos como un libro muy especial para el pueblo de Dios, pueda tener un capítulo que no lo escribió la señora White, pero que ella sí aprobó que estuviera formando parte del libro que hoy nosotros conocemos. Siempre es bueno cuando uno va a leer un libro, leer la introducción, porque la introducción da un vistazo general de lo que vamos a encontrar a lo largo del contenido de esas páginas y también nos permite a nosotros captar cuál era el sentido, el objetivo que tenía el autor al escribir ese libro. Entonces hay un párrafo de esa introducción que yo quisiera compartir con ustedes esta mañana. Es en la página número 15. Bueno, la paginación va a variar dependiendo de la edición del conflicto que uno tenga, pero en la introducción hay un párrafo que comienza así: el objeto, o sea, es decir, el objetivo, la meta de este libro no consiste tanto en presentar nuevas verdades. Interesante. Ella no se proponía presentar nuevas verdades, ese no era el punto central. Nuevas verdades relativas a las luchas de pasadas edades, y miren bien qué es lo que ella quiere, sino hacer resaltar hechos y principios que tienen relación con acontecimientos futuros. Entonces, ¿qué es lo que la hermana White hace en el conflicto de los siglos? Ella toma acontecimientos del pasado, la caída de Lucifer en el cielo, el nacimiento de Cristo, las persecuciones, la destrucción de Jerusalén, como vamos a ver dentro de un rato. Entonces, ¿qué principios nosotros podemos obtener de esos acontecimientos que nos ayuden ahora a entender los acontecimientos que vendrán en el futuro? Entonces, cuando nosotros leamos cada capítulo, debemos estar pendientes. Ok, Señor, ¿cuál es el principio que tú quieres enseñarme a mí? Detrás de la destrucción de Jerusalén, ¿qué principio tú quieres que la iglesia de hoy aplique? Cuando estudiamos el tema de la persecución, de la reforma, del despertar en los Países Bajos, ¿cuáles son los principios que podemos extraer y que sirvan de lecciones para la iglesia que ahora le toca lidiar con los desafíos del siglo XXI? Entonces, eso es lo que yo quisiera poner en práctica con ustedes ahora, esta mañana. Cuando veamos el capítulo 1, entender qué principios nosotros podemos destacar. El capítulo 1, como usted podrá ver, se titula El destino del mundo predicho, y todo es una introducción a lo que va a desarrollar la hermana White a lo largo del libro. Y es interesante porque la hermana White parte
de una profecía que dio Jesús, porque Jesús es el más grande de los profetas. Nosotros no podemos comenzar a estudiar profecía y no dedicar tiempo para ver qué dijo el más grande de los profetas, que es Cristo, porque lo que Daniel dice en su libro, o lo que Juan dice en Apocalipsis, se lo entregó el mismo Señor Jesucristo. Así que es interesante que al comenzar este libro profético, comencemos viendo si lo que Jesús como profeta dijo se cumplió. Y entonces todo ese capítulo está basado en las predicciones que emitió Jesús en su discurso profético de Mateo 24, de Marcos 13 y de Lucas capítulo número 19. Y de todo ese discurso, la hermana White concentra su atención en la destrucción de Jerusalén. Desde que la hermana Paola me invitó, yo he estado leyendo ese capítulo, anoche lo volví a leer, esta mañana, 3:30 de la mañana, lo volví a repasar, y la verdad es que es deprimente leer cómo un pueblo que recibió tanta luz, un pueblo que recibió tantas bendiciones del Señor, acabara de una manera tan desastrosa, tan lamentable. Y como eso que los judíos consideraban inexpugnable, indestructible, que lo habían hecho su orgullo nacional, ese templo, se convirtió en nada. Fíjese que aún los discípulos, estando con Cristo, cuando Jesús comienza su discurso profético y le dice, miren, ese templo que ustedes admiran y que es maravilla de toda no solamente de la ciudad, sino maravilla del imperio, un templo que había estado durante más de 40 años en construcción, que Herodes había invertido muchísimo dinero, que dice la hermana White en este capítulo que el mismo emperador de Roma había dado dinero para la remodelación y reconstrucción de ese templo. Ese templo que para ustedes es lo más glorioso, eso no sirve para nada. Y ya verán que no va a quedar ahí nada. Y los mismos discípulos pensaron, bueno, Señor, pero si ese templo que es nuestra gloria va a ser destruido, entonces eso quiere decir que es el fin del mundo. Entonces Jesús tiene que explicarle a ellos que no. Yo estoy haciendo una división entre lo que es el fin del mundo y lo que es el fin, la destrucción de la amada ciudad de Dios, esa ciudad de Jerusalén. Y cuando yo esta mañana volví a leer el asunto, era deprimente ver cómo un pueblo así acabó, los padres literalmente comiéndose a sus hijos, los hijos comiéndose a sus padres, la tierra que Dios le había dado, perderla. O sea, todo lo que consideraban valioso se les fumó de la mano. Y ahí viene, ¿qué principio puedo encontrar yo detrás de eso? ¿Y qué era realmente lo que le preocupaba a Jesús? Fíjense que, aunque Jesús anuncia la destrucción del templo, la preocupación de Jesús no era el templo, no era el mármol, no era el oro. Jesús lloraba, y así comienza el capítulo, presentando cuando Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén. Jesús llora porque detrás de todo ese panorama que Él está anunciando de lo que va a venir sobre su pueblo, lo que Jesús está viendo es la gran cantidad de gente que se va a perder. Fíjense que para los romanos, que intentaron evitar el cumplimiento de la profecía del Señor, porque Jesús había dicho que el templo tenía que ser destruido, y los romanos querían cuidar el templo. O sea, los romanos querían destruir a las personas, pero el templo querían preservarlo, porque el templo era un monumento a la magnificencia y a la gloria de la construcción de aquel entonces. Pero a Jesús no le está preocupando eso, a Jesús le preocupa la gente. Jesús está pendiente de ese detalle. Pero antes de analizar ese detalle de la importancia de la gente, de la pérdida de un alma, miren este hecho. Dice en la página 20 del Conflicto de los Siglos que cuando Cristo fue clavado en la cruz del Calvario, ya había transcurrido para Israel su día como nación favorecida. A ver,
cuando Cristo fue crucificado, ese día concluyó para Israel su día como nación favorecida. Eso fue en el 33, cuando Jesús muere. Sin embargo, en el 31, perdón. Sin embargo, nosotros sabemos que la destrucción de Jerusalén llegó en el año 70. ¿Cómo es posible que si ahí, ese día que Jesús murió, terminó el favor que Dios tenía para con su pueblo, tuviéramos que esperar 40 años para ver cuando finalmente Dios se retirara? ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham que la maleta había llegado al colmo, pero Dios le dio 430 años de gracia? ¿Recuerdan que en Génesis 6, que a pesar de que la maldad de los antediluvianos había llegado hasta la misma presencia de Jehová, el Señor le dio 120 años de gracia? ¿Recuerdan que aunque Nínive ya había colmado la misericordia divina, Dios le ofreció 120 días de gracia? O sea, aunque el hombre ha colmado la copa de la misericordia divina y ya el favor de Dios ha llegado a su punto máximo, aún así Dios insiste en darle más tiempo a los seres humanos. Y cuando uno mira el mundo, la condición en la que nosotros nos encontramos hoy, vemos el mismo fenómeno. Este mundo ya no merece el favor de Cristo. Este mundo ya no merece más oportunidades de vida. Este mundo ya no merece continuar en el caos en el que está sumergido. Pero Dios continúa dándonos un plazo. Y en el caso de nosotros como adventistas del séptimo día, ese plazo se ha extendido por casi 200 años, porque ya van más de 170 años que este pueblo fue fundado y que Dios levantó esta iglesia. ¿Por qué entonces Dios espera? ¿Por qué esperó 120 años del diluvio? ¿Por qué esperó 430 años de los amalecitas? ¿Por qué esperó 120 días a la predicación de Nínive? ¿Por qué esperó casi 40 años para destruir a Jerusalén? Bueno, la hermana White dice cuál es el principio que subyace en la página 20. Ella dice, la pérdida de una sola alma se considera una calamidad infinitamente más grande que todas las ganancias y todos los tesoros del mundo. La pérdida, hermanos, de uno es una pérdida infinita. Y en Jerusalén no se iba a perder uno, se iba a perder todo un pueblo, toda una nación. Y por eso Jesús lloró. Lloró sobre esa ciudad, porque lo que estaba en juego era la salvación infinita de esa gente por la que Jesús murió. A veces me da a mí la impresión que nosotros estamos más interesados en la destrucción de la gente, que queremos que se comiencen a derramar las plagas para que la gente sea destruida, que quisiéramos que Cristo viniera hoy para que la gente fuera destruida. Pero hermanos, nosotros no podemos cegar nuestros ojos a la realidad de que mientras la iglesia continúa descuidando su tarea, las almas se nos están perdiendo. Y cada alma que se pierde es una pérdida infinita. Yo me pregunto, ¿estamos nosotros llorando como lloró Jesús al ver la condición de la gente hoy? Al ver a nuestra sociedad hoy, a nuestras comunidades, lloramos al ver cómo el mundo pierde la oportunidad de encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente puede ser encontrada en Cristo. O nuestra preocupación es que venga la destrucción y que Dios acabe con el impío. Pero ¿y el impío? ¿Qué va a pasar con esa alma que tiene un precio infinito para mi Dios? Por eso lloraba Jesús, dice la señora White, porque veía la ruina de toda una ciudad. Número 2. Dice la señora White en ese mismo capítulo, en la página 34, que nosotros no podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección que disfrutamos. Para nosotros es algo normal, rutinario, vivir en un país relativamente tranquilo, donde disfrutamos de paz y protección, pero dice ella,
es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Es decir, aunque el hombre ha colmado la misericordia divina, aún así el Señor insiste en mantener en jaque a las fuerzas satánicas. Y durante 40 años lo hizo con la ciudad de Jerusalén. Y en este preciso momento lo está haciendo por nosotros. Hermanos, esta mañana, cuando yo revisaba las noticias después de haber concluido mi devoción, veía como otra vez en Siria decenas de personas murieron. Nosotros somos librados de eso, porque somos mejores que ellos. No, simplemente Dios le ha dado en su infinito amor y benignidad la voluntad de restringir el poder de Satanás y darnos una protección especial a nosotros, pero a veces nosotros ignoramos que es gracias al poder de Cristo que nosotros podemos disfrutar de la paz y la protección que hoy tenemos. Yo quisiera que nosotros durante todo este día podamos reflexionar esas cosas. Cuando yo leo ese capítulo y veo la destrucción de Jerusalén, pienso, wow, mi Dios llora cada vez que se pierde un alma. Pues yo tengo que hacer lo mismo y considerar que es infinito el valor que tiene cada persona delante de Dios y que por cada alma que nosotros dejemos ir a las filas de Satanás, se está yendo alguien por el que Dios pagó un precio que no hay manera en que el ser humano pueda compensarlo, la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Más que condenar al mundo, lloremos para que el mundo pueda ser salvo por el poder transformador del Evangelio. Y número 2, si hoy día nosotros como individuos disfrutamos de paz y de protección, se lo debemos a Jesús. Se lo debemos a que Él está limitando el poder de Satanás en nuestras vidas. Si fuera por Satanás, entrar a nuestros hogares nos destruiría, entrar a la iglesia nos destruiría, pero qué bueno es saber que contamos con un Dios que nos protege, con un Dios que nos cuida, con un Dios que nos ha colocado sus alas debajo de nosotros para evitar que el poder del mal nos destruya como destruyó a la ciudad de Jerusalén. Yo estoy agradecido a mi Dios, porque para Él yo tengo un valor infinito. Y estoy muy agradecido de mi Dios, porque para Él ese valor infinito hace que Él me cuide, que Él me proteja, que Él constantemente esté velando por mí. Me da la impresión entonces que en gratitud a ese amor infinito que Dios tiene y a esa protección sin condiciones que Él me da, que yo entonces debo preocuparme para que otros puedan conocer este mensaje de salvación, para que otros puedan conocer el destino predicho de este mundo y para que, como los habitantes de Jerusalén, nosotros podamos fijar nuestra atención no en las cosas materiales, sino en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Vladimir. Pedimos a Dios que le siga usando grandemente. Y gracias una vez más por haber aceptado la invitación y por haber estado con nosotros en esta mañana. Le recordamos a los hermanos, por favor, vamos a estar orando el día de hoy. Y por favor, aquellos que puedan, vamos a estar orando a las 12 del mediodía y vamos a estar orando a las 6 de la tarde. Lo pueden hacer desde el lugar donde estén, solo para que nos conectemos en oración. Así es que, nada, le voy a pedir al Pastor Vladimir que por favor nos dirija en oración para concluir este día. Le esperamos mañana y por favor sigan pasando la voz para que más personas puedan beneficiarse de estos temas. Padre querido, la condición de nuestro mundo hoy es peor que la de Jerusalén en el año 70. Por lo tanto, cuando alzamos nuestros ojos y miramos el estado de nuestro planeta, sabemos que nuestra redención está cerca. Pero también sabemos, oh Señor, que hay mucha gente
que no conoce tu palabra. Hay mucha gente que tiene una actitud de rechazo. Hay mucha gente que se va a perder. Por favor, Señor, danos amor por las almas. Danos pasión por llevar tu mensaje de salvación a esa gente que perece sin Dios y sin esperanza en el mundo. Ayúdanos, Señor, a llorar por un mundo que para ti tiene un valor infinito y al cual tú nos has llamado a llevar este evangelio de salvación. Señor, gracias, porque a lo largo de todos estos años tú nos has cuidado, porque cada día tú realizas un milagro protector en favor de tu pueblo, en favor de tus hijos. Gracias, oh Padre, porque de manera especial tú nos cuidas a nosotros. Tú conoces, oh Señor, los problemas, los desafíos, las situaciones, las peticiones de oración que se han hecho en este grupo. Todas las ponemos en tus manos para que conforme a tu voluntad tú puedas dar la respuesta que más edificará nuestra fe. Gracias, Padre, por este maravilloso programa. Te rogamos que tú puedas cada día manifestarte a través de la persona que hablará y que te pueda también manifestar en la vida de los hermanos que estaremos oyendo esta programación. Y que al concluir el estudio del conflicto de los siglos, nosotros no solamente podamos conocer el destino que ya tú has predicho del mundo, sino que nosotros podamos ser parte de ese mundo nuevo donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque todas las cosas serán renovadas. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén.